Hace un año me mudé a la Ciudad de México. En todo este tiempo solo he tomado el metro en unas pocas ocasiones. Por ejemplo, cuando hay mucho tráfico y me urge llegar a mi trabajo. Cuando recién me mudé, mis compañeros en la oficina me contaban muchas cosas que les habían pasado ahí, abajo en el metro. Cosas paranormales o inexplicables. Me dijeron que me anduviera con cuidado cuando viajara por ese transporte y que evitara hacerlo de noche, pues es cuando más peligroso está, en todos los sentidos. Yo no creía en fantasmas ni nada de eso. Nunca en mi vida me había pasado algo paranormal. Y yo soy de esas personas que, hasta no verlo, no lo creen. Pues ahora sí creo. Y estoy seguro que sí existen esa clase de cosas. Un día, al salir de mi casa y tomar una de las avenidas de la ciudad, me di cuenta que había pasado un accidente y el tráfico estaba totalmente detenido. Así que dejé mi coche en un estacionamiento y tomé el metro de la línea 2. Y todo bien. Llegué a mi trabajo y todo muy normal. Pero recuerdo que ese día tuvimos junta con nuestros superiores y salimos pasadas de las 10 de la noche. Yo tenía que volver a tomar el metro para poder llegar a donde había dejado mi coche. Y había muy poca gente esperando el metro. Pero al abordarlo, casi pegado a mí, se subió un hombre vestido de payaso. Yo no le di importancia, pues supuse que simplemente era alguien que venía de trabajar, en alguna fiesta infantil o incluso en algún semáforo. Pero todo cambió cuando aquel hombre no dejaba de verme, todo el tiempo sonriéndome. Iba sentado justo al frente de mí. Me sentía tan incómodo que decidí cambiarme de asiento. Pero aquel hombre también lo hizo junto conmigo. Se volvió a poner en un lugar donde me pudiera ver de frente y seguía sonriéndome. Ahí la cosa se tornó algo turbia, pues cada vez que había menos gente, llegó al punto en que yo ya estaba molesto por lo que estaba haciendo aquel payaso conmigo. Yo le reclamé que cuál era su problema. En eso quitó la sonrisa de su rostro y aquella cara amable se tornó en aterradora. Ahora me veía con desprecio y enojado. El metro volvió a detenerse en una estación y el payaso por fin se bajó. Pero la cosa no terminó ahí. De hecho, se tornó mucho más macabra, pues al llegar a la siguiente estación, vi por la ventana que ese mismo payaso estaba ahí, parado a menos de 1 metro de distancia, viéndome por la ventanilla, ahora con una sonrisa macabra. Yo me le quedé viendo muy sorprendido, pues ¿cómo había sido posible que llegara ahí tan rápido? Si se había bajado en la estación pasada y no se volvió a subir al metro. Ahí permaneció, viéndome y sonriéndome, hasta que el metro por fin avanzó de nuevo. Al llegar a la siguiente estación, adivinen, ahí estaba de nuevo, con la misma mirada y sonrisa. A mí me empezó a dar mucho miedo. Si de por sí toda la situación ya era macabra y inexplicable, eso ya no era algo normal, por la forma en que se aparecía, por decirlo de alguna manera. Ya me faltaban 2 paradas para llegar a mi destino, pero iba muy ansioso y asustado, tanto que le hice plática a un señor que se acababa de subir, lo que yo nunca hago, pero me quería sentir acompañado. Cuando llegamos a la siguiente estación, el payaso estaba de nuevo ahí, haciendo lo mismo que ya les conté. Pero en esta ocasión, le pregunté al señor que si él también lo podía ver, y él me respondió: no lo mires, solamente ignóralo y no te va a molestar. Él solo molesta a las personas que le dan la atención y que le tienen miedo. Yo le pregunté que de qué estaba hablando, que quién era ese payaso. Él me contó que era un hombre que se vestía de payaso y trabajaba en los semáforos, pero que un día decidió aventarse a las vías y que a partir de ahí se le empezó a aparecer a mucha gente, que para muchos que tomaban esa línea a diario, ya era hasta normal verlo de vez en cuando.
que de hecho él ya lo había visto varias veces, pero que sabía que no tenía que ponerle atención. De esa manera simplemente desaparecía. Yo no supe si creerle a aquel señor, o si simplemente era una leyenda de las personas que viajan en esa línea o que trabajan allí. Pero es que no había otra explicación. Me bajé por fin en mi parada, agradeciéndole al señor por lo que me había contado. Por suerte, cuando me bajé, aquel payaso ya no estaba. Pero cuando iba caminando a la salida del metro, cuando la gente empezó a irse y cada vez el lugar estaba más vacío, ahí lo vi, parado en medio del pasillo, sonriéndome, diciéndome adiós con la mano, despidiéndose de mí. Yo simplemente lo ignoré y salí corriendo hacia el estacionamiento a tomar mi coche. Ahí fue cuando empecé a creer que esas cosas paranormales existen y que algún día, aunque no lo quieras, te va a tocar vivirlas. No volví a irme jamás de noche en el metro, así que no sabría si se me hubiera aparecido de nuevo, pero no regresaré para averiguarlo.